¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración anual de personas morales, régimen general. La Declaración Anual del Régimen General en México es una obligación fiscal mediante la cual las personas morales reportan al Servicio de Administración Tributaria, SAT, la totalidad de sus ingresos, deducciones y pagos efectuados durante el ejercicio fiscal, con el fin de determinar correctamente el impuesto sobre la renta y cumplir en tiempo y forma con sus responsabilidades tributarias. De acuerdo con la información publicada dentro del portal oficial del SAT, la obligación debe cumplirse del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio que se declara. El proceso se realiza en línea a través del portal institucional, donde las compañías pueden acceder con su RFC y e-firma o contraseña. Además, el sistema cuenta con información precargada que facilita la captura de datos y agiliza el envío. La autoridad fiscal también pone a disposición herramientas digitales de apoyo para orientar a los contribuyentes durante el llenado, con el objetivo de simplificar el cumplimiento y evitar errores que puedan generar aclaraciones o multas posteriores. Cumplir en tiempo y forma con esta obligación es fundamental para evitar recargos y sanciones, además de mantener la situación fiscal en orden para mantener siempre tus cuentas claras. Fuentes: Servicio de Administración Tributaria, SAT. Cuentas Claras. Bienvenidos, buenos días. Les da la bienvenida a su amigo Salvador Rotrabanera a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy para hablar de la Declaración Anual de las Personas Morales, el régimen general. Y me acompaña para platicar de este tema alguien muy conocido a todos ustedes. Él es el licenciado en Contaduría y especialista fiscal Sergio Abarca Telles, que si leo su currículum pierdo el programa. Entonces déjenme pedirle permiso y sintetizar su currículum en 100% hecho en CEU. Cuestiones importantes. Muchas gracias. Me siento muy honrado, con un gran gusto y una gran distinción poder ser catedrático y estar aquí con ustedes y con todo el público y hablar de un tema que es de moda, que es actual y que es interesante, aunque no muy agradable hablar de ello, por supuesto. No muy agradable, pero muy importante hablar de ello, ¿no? Sí. De la declaración anual. Y esta declaración anual, pues estamos a días de tenerla que presentar y creo que si alguien todavía no ha empezado, va tarde, ¿no? Sí, definitivamente. Hablar en personas morales de todo lo que es la presentación de la declaración anual es un trabajo que ya no es únicamente cumplir con la obligación, Salvador y amigos, ya no es únicamente presentarlo. Realmente eso es una estrategia de cumplimiento, de prevención, porque el presentar la declaración anual con todos los algoritmos que tiene actualmente el SAT en todo lo que es su data y la información que tiene, implica que un mal llenado, no estarla llenando correctamente, implica riesgos que no son necesariamente riesgos que estamos creando nosotros y que los podemos evitar. Y estamos hablando que es importante por toda la información que tiene para efecto de lo que es la fiscalización, que prácticamente es al día, como lo están realizando. Exactamente, como bien lo dices, la fiscalización es al día y algo que tiene que tener presente nuestro auditorio es que la declaración anual del año 2025 debió haberse empezado a trabajar en enero del 2025. Sí, efectivamente, si no es que es de diciembre. ¿Desde diciembre de qué? ¿Del 24? Del 24, como un cierre previo. Pero efectivamente tienes razón. Y la primera base es que para poder hacer la declaración anual, pues necesitas terminar tu declaración, cerrar tus cifras contables, que es un poco el problema que tiene la mayor parte de personas morales. Más o menos, no sé si estés de acuerdo en tiempos, están sacando estados financieros en los primeros 5 o 7 días. Previos sacan cálculo de impuestos, para el día tal vez 15, 17, 18 ya tienen unos definitivos y esos serían los que estaríamos, definitivos para efecto de lo que estamos comentando y eso es lo que se tendría que tomar de inicio desde enero para efecto de lo que estamos hablando que es la declaración anual porque implica no únicamente como era en la antigüedad llenar formulitas y ponerlos y sacados, sino debes de tener una gran cantidad de amarres con las cifras que tiene el SAT en todo lo que serían sus controles,
para efectos de que te puedan coincidir y déjame decirle, amarres o que coincidan con todo lo que se tiene en la plataforma y en la información que tiene el SAT. El SAT en los últimos años ha estado mandando una cantidad de invitaciones o de vigilancias profundas. ¿A qué se deben estas vigilancias profundas? Por ejemplo, agarra y me dice, es que no me coinciden tus ingresos con lo que yo tengo. Mira, casualmente es uno de los puntos que, para hablar de lo que sería la declaración anual, hay puntos que debes de estar viendo previamente, pero lo que tú estás comentando, la revisión profunda, que son cartas de invitación, por llamarle, y con todo y que te ponen que no están realizando conceptos de facultades de las autoridades y cuestiones de este tipo, pero ya una revisión profunda que implica, al hablar de ingresos es muy simple, lo que tú estás declarando para efectos de renta, en su caso para efectos de IVA, no coincide con lo que está en los CFDI que tú estás expidiendo, no coincide, entonces hay una diferencia. Entonces, automáticamente eso te puede generar una revisión profunda en este sentido. Claro, ¿y podría yo evitar una revisión profunda del año 2025 si hago bien mi declaración anual? No, tienes que. O sea, no parte, es podría. No, sí, que quede muy claro esta parte. Lo puedes hacer, sí, pero es tú mismo generar trabajos y contingencias, molestias que no tiene caso. Entonces, hay que hacerlo correcta y hay que hacerlo bien. Entonces, una de las primeras partes a las que tú estás haciendo mención para efecto de la declaración anual, si me permites, ¿qué es lo que tendría que haberse trabajado ya desde el mes de enero? Que todos tus ingresos que tú tienes, tanto en contabilidad con lo que son tus FDI, coincidan con lo que tiene en el visor de ingresos de lo que sería el SAT para reducirlo en esa parte. El otro punto sería toda la parte que corresponde a nómina. Todo lo que corresponde a los CFDI de nómina que tú expediste coincida también lo que tienes tú declarado con lo que tienes en contabilidad y con lo que está en CFDI. Y la otra parte que tendría sería todo lo que serían los pagos provisionales en este sentido, que también los estés considerando. Y la otra parte dentro de lo que serían tal vez las devoluciones, descuentos y rebajas, que serían las notas de crédito que generan muchos problemas en la práctica, que estén coincidiendo en este sentido. Entonces, de entrada, previamente a hacer una declaración anual, debes de conciliar y tener bien estas cifras para poderlo declarar. ¿Por qué? Porque si hay errores o diferencias en lo que serían ingresos, tal vez implicaría presentarte una declaración complementaria de pagos provisionales, de renta, y esto, pues, haces la declaración y va a tardar 12, 48 horas, cuestiones de ese tipo para poderlo hacer. Entonces, si te quedas al último minuto, estás fuera. 12, 48 horas para poderlo hacer, pero a ver, esto que tú estás comentando creo que es algo muy importante y algo que la gente no toma en cuenta, sobre todo los que apenas están empezando. O sea, la gente que tiene ya un poquito de experiencia ya sabe lo que es este calvario y empieza a tomar previsiones. Pero, ¿qué pasa si ahorita me doy cuenta que tengo que corregir mi declaración de pago provisional de enero porque los ingresos declarados en enero hay un error que por eso no puedo presentar mi declaración con ingresos correctos? Y todavía te la pongo peor. Enero, mayo y septiembre. O sea, el 15 de septiembre diste el grito con diferencias. Okay. El 15 de septiembre y el 15 de junio también o de mayo por el Día del Maestro también di el grito. Y tuve diferencias en esos meses. Enero, mayo y septiembre me están provocando diferencias que no me amarran con las cifras finales. Bien, ok, ¿qué implicaría? El que no te amarre quiere decir que lo que tú tienes en CFDI expedidos a nivel anual no coinciden con lo que tú deberías de declarar. O sea, no sé si de más o de menos. ¿Qué implicaría? Uno, si el problema que tienes es que hay CFDI expedidos, digo, de entrada esos ya deberían de estar declarados porque están vaciados en lo que es el visor de ingresos. Ahora, si implica que vas a incrementar o a disminuir, dependiendo del caso, sería tal vez desde la cancelación del CFDI para efectos prácticos, que ese sería un punto para que te coincidiera, y si no, presentar la declaración complementaria donde tienes el error para corregir. Entonces, esto implicaría hacer declaraciones complementarias para que te coincidieran los ingresos declarados con lo que tienes en CFDI
y es lo que está precargado en la declaración anual para que tengas la coincidencia. Pero entonces tendría que corregir enero y esperarme 24 a 48 horas 24 horas para que lo cargue el sistema si no hay ningún pago, y sería 48 horas ya que lo presentas a partir de que realizas el pago. O sea, ese sería el tiempo que tarda cuando tú generas la información a que esté directamente cargada en el sistema. O sea, no es en forma inmediata en este sentido. No es en forma inmediata, es correcto. Pero entonces, a ver, imagínate que las 3 declaraciones tuvieran pago. Sí. Enero la presento el día de hoy. Sí. El día de hoy, y me tengo que esperar 48 horas porque la presenté y la pagué para rápido. Sí. 48 horas. Y después de eso, pues ya me cargó la información para el mes de febrero. ¿Tengo que modificar febrero, marzo y abril? O una vez que se haya pasado esos 48 horas, puedo presentar la declaración de mayo, corrigiendo mayo, que ya se haya corrido la información de mi corrección desde enero hasta mayo. Lo que estás poniendo es una cuestión práctica y es cierta. Ajá. Entonces, ahí podríamos tener alguna solución práctica en este sentido. Que hicieras tú una declaración complementaria en un solo mes para que te coincidiera con el anual que tú tienes cargado, y con eso ya no tendrías problema. Pero tú hablas de que hay que hacer el pago, que se genera pago. Uh-huh. Entonces, ¿qué implicaría? Que sí tendrías que presentar la declaración y se supone que automáticamente corre todos los demás. Entonces, aquí la parte es que para pagos provisionales son ingresos acumulados. Entonces, entiendo por el planteamiento que tú estás haciendo que te faltó declarar en enero, decías, en septiembre. En mayo y en septiembre. Por poner... Ajá. Te faltó declarar, o sea, te faltó declarar quiere decir que no coincide, lo que tú estuviste manifestando no está con los FDI, o ¿cuál sería la... ¿Algún ingreso faltó? No sé, a lo mejor la variación cambiaria, los intereses, no lo sé. A lo mejor me acredité, disminuí un anticipo que no tenía que haber disminuido, pero por algún motivo resulta que en enero y en mayo y en septiembre tenía yo que pagar. Ok. Por diferencias. Tendrías que hacer la declaración de enero y esperar para hacer el paso a los siguientes meses. Entonces, hago enero, me espero 48 horas, ¿me puedo brincar hasta mayo? Sí. Presento mayo, hago el pago, me espero 48 horas, hago septiembre, hago el pago, me espero 48 horas, en eso ya pasó semana y fracción para que yo pueda presentar mi declaración anual y los ingresos ya estén cargados correctamente en mi declaración anual. Ese es un punto importante. Eso es lo que hay. Por eso tú estabas comentando que están trabajando en forma tardía. Entonces, sí, dependiendo del caso, si te vas con nómina exactamente igual. Entonces, lamentablemente o afortunadamente, he opinado yo y lo he establecido en diferentes foros, que si hay alguna institución que está trabajando bien a nivel resultados, es el Servicio de Administración Tributaria. Tan es así que en algunos programas me cambiaban de nombre, me decían Sergio Buenrostro, y no tanto porque... Te van a decir Sergio Dagnino, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque creo que a nivel cobranza lo ha hecho muy bien. No quiero con esto decir que no haya cuestiones que tengan deficiencia. Pero a ver, todo está hecho por humanos y en todo puede haber errores humanos. Correcto. No quiero pensar mal de nadie ni decir que alguien esté haciendo algo con dolo. Pero sí, yo sí quisiera reconocer que el SAT en su trabajo, lo que es su función, que es recaudar, lo está haciendo maravillosamente. Y una felicitación al jefe del SAT porque el trabajo que están haciendo. No hay duda. Oye, que si no fuera a nivel país, con la caída que hemos tenido de ingresos a nivel lo que sería petróleo, cuestiones de ese tipo, es lo que ha mantenido la estabilidad en la parte económica. Y la fiscalización que se está dando es exactamente, se está llevando al día, pero por todos los algoritmos. Y déjame llamarle la dictadura de todo lo que es el CFDI digital. Porque ese fue un proceso y todo lo que ha estado generando, donde tanto el sistema como nosotros, contribuyentes y personas, hemos estado aprendiendo a trabajarlo para poderlo realizar. Y con todo y todo tenemos cuestiones que todavía hay que estarlas trabajando. Así es, la autoridad nos ha estado educando a que hagamos las cosas bien y va
Y hay gente que dice, es que es muy rápido. No, va por pasos. Porque espérense, viene el año 2026 en donde hay que empezar a trabajar ya la declaración anual del 2026, porque hay cambios y la autoridad va a empezar no a fijarse nada más en el PPD y en el PUE. Va a empezarse a fijar en el concepto, en que la clave del producto esté correcta, que tenga que ver con tus actividades, el uso que le des al CFDI. Hay que poner mucho más atención. Hay empresarios, y no con esto espero que mi comentario no se vaya a tomar mal o se vaya a tomar a denigrar a alguien, que contratan a una secretaria, a una señorita para que sea la que haga los CFDIs, pero no le dan capacitación. Le dicen, ¿qué tanto puede costar trabajo hacer un CFDI? Nada más es vaciar datos. Nada más y ya es acabaste. capturar información. No, pero hay que saberlo hacer. Yo he vacilado con los directores de la facultad que si no hacemos un doctorado de CFDIs en la facultad, porque se requiere un grado de doctor para hacer perfectamente los CFDIs. Sí, es un poco humorismo negro como lo estás planteando. Así es. Y a lo que llegamos es que no necesitas ahora conocer únicamente las disposiciones. Es parte de lo que tienes que conocer y manejar. Dos, la aplicación práctica en todo lo que son los programas y los CFDI, la parte de lo que serían los aplicativos, por todas las variantes que tenemos. Entonces, yo diría una parte, y te lo comento y se los comento, creo que falta cultura. Déjeme lo digo de esta manera. Actualmente la parte contable y parte fiscal es trabajar al día y trabajarlo bien, no dejarlo para mañana. Y eso que comento así implica en muchos lugares cambio de hábitos de trabajo. Y cambiar a una gente que tiene 5, 4, 6 o no sé cuánto tiempo trabajando con ciertos hábitos que generan problemas de eficiencia, atraso, errores, ese es un problema importante. Y cuando hablas de capacitación, un punto importante es la capacitación efectivamente, pero una capacitación que sea en forma permanente y preventiva. Permanente y preventiva. Actualmente es una necesidad en la parte fiscal, ¿eh? Sí, fíjate que eso que estás hablando, Sergio, de permanente, es bien cierto, porque la persona que está emitiendo los CFDIs, que puede ser una, pueden ser varias, tiene que conocer el producto que está vendiendo, que se está facturando, poderlo clasificar correctamente, utilizar todas las claves que se tienen que usar de manera correcta para poder emitir ese comprobante. La autoridad lo que va a hacer ahora va a decirme, a ver, tú te dedicas a vender ropa. ¿Por qué de repente empiezo a encontrar en tus CFDIs que venden desarmadores y martillos? Y si yo me voy a revisar los CFDIs que tengo tuyos, pues no hay ninguna factura de compra de martillos ni desarmadores. Y pues resulta que lo que sucedió es que quien hizo la factura se equivocó de clave, ¿no? Entonces hay que revisar perfectamente que las facturas, los CFDIs que emito por mis ingresos, tengan que ver con mi actividad, que las claves estén bien usadas, que el concepto que estoy facturando sea correcto, porque pues la materialidad tiene incluido un término que se llama trazabilidad. Correcto. ¿No? Y esta trazabilidad no es nada más de hoy. Siempre ha estado dentro de nuestras normas de información financiera el poderle dar seguimiento a las operaciones desde que empieza una operación hasta que concluye. Estás hablando de los postulados básicos, es realización y debecación. Para efectos prácticos, aterrizándolos a lo que te estás haciendo referencia, ¿no? Que eso sería la aplicación. Y cuando hablábamos de la capacitación, si me permites, nada más quiero puntualizar, sería tanto para las personas operativas que están en este sentido, tanto en lo que sería ingresos como egresos, o sea, finanzas, cobranza, emisión de facturas, revisión de factura, esa emisión y revisión y pagos y retenciones, la parte contable, que esa es la otra, y la parte de presentación de declaraciones. A lo menos en la parte que estamos haciendo mención. Y yo, para concluir, diría, debe de haber un protocolo
actualmente en cada compañía adaptado para las necesidades que tienen. Esto es, por eso yo decía que debería haber un cierre previo, preventivo, estratégico para la declaración anual. Es ver toda esta parte. Pero si estamos viendo problemas del año pasado, los que estás comentando, es un serio problema para hacer la anual. Y eso se llama un manual de control interno dentro de mi empresa, que es básico tenerlo para que la empresa pueda operar y no tenga problemas a futuro. Sí, porque entonces ya puede estar la persona que comentas, pero ya tiene el manual y sabe qué hacer y cuáles son las variantes. Y si hay diferencia, pregunta, ¿no? Y resuelve, ¿no? Así es. Sergio, vamos a complicarle a esta pobre empresa de la declaración de enero, mayo y septiembre. Sí. Ya presentó sus declaraciones, pero se encuentra después en una segunda revisión que hay una factura de un proveedor que debería de cancelarse o corregirse. La factura está bien declarada, ya no me va a afectar en declaraciones, espero, y lo pongo, no me va a afectar en declaraciones, pero la factura no reúne los requisitos. Y hay que recordar que el 29 de código me dice que no se puede dar efectos fiscales a un CFDI que no haya sido llenado con base en las guías de llenado del anexo 20 de la miscelánea. Entonces, ¿qué pasa si tengo un CFDI incorrecto de uno de mis proveedores? Bien, como lo estás planteando, en un plano estricto, si hay error en el llenado, si no se está cumpliendo de acuerdo como están las disposiciones. Déjame ponerte, por ejemplo, perdón que te interrumpa. Era una factura, pero la pagué al mes siguiente. Y yo acredité, todo lo hice bien. Está bien declarado. Pero pues la autoridad dice, este es un PUE. Y se acreditó al siguiente mes, ¿no? Y entonces pues le tengo que pedir que me lo cambie por un PPD y me haga el complemento de pago. Sí, había que hacer solicitarle a tu proveedor que emita una nueva factura sustituyendo la anterior con la corrección correspondiente. Eso es lo que procedería. Eso es lo que procedería. Y ahí estaríamos en tiempo porque tendría que ser plazo hasta la presentación de la declaración anual para efecto de lo que sería en el caso de gastos que deben de tener la fecha del ejercicio que corresponde y cumplir con los requisitos fiscales a más tardar en la fecha en que presentas la declaración. A más tardar el 31 de marzo. Hablando en el momento de comprobantes, efectivamente. Exacto. Entonces, los comprobantes, el plazo para que estos estén con todos los requisitos, 31 de marzo. Pero me van a expedir ese comprobante con fecha de febrero o fecha de marzo. Correcto. Digo, no puedes regresarte a expedir un comprobante con fecha anterior. Es un comprobante que estás expidiendo ahorita, estás sustituyendo al anterior y ahí lo vas a estar relacionando. ¿Qué comprobante estás sustituyendo? ¿De qué fecha? Entonces, esa es la parte que tú haces. Haces el nuevo documento, lo emites y el que tiene error posteriormente haces la cancelación para que quede el documento, pero ahí está muy claro cuál es y qué fecha y qué corresponde. Y la otra parte ahí sería, en su caso, el complemento de pago según sea la circunstancia, ¿no? Y que el complemento de pago señale la fecha en que yo realmente le pagué a él. Porque con eso es la aplicación que va a hacer el sistema para efecto de lo que sería el pago tanto para el proveedor como para nosotros. Ok, y entonces es importante. ¿Y si el que tenga que corregir la factura soy yo? Porque yo emití mal la factura, pero mi cliente no se ha dado cuenta. Harías exactamente lo mismo, tendríamos que hacer una nueva factura sustituyendo a la anterior con la corrección correspondiente y haciendo la cancelación. Pero yo creo que esto vale la pena sentarte a platicarlo primero con tu proveedor o con tu cliente para decirle, oye, hay este error, por favor, corrígeme la factura. Y hay algunos que no me van a decir que no. Y también con el cliente, pues, oye, fíjate que te expedí mal esta factura, para ti no es deducible, a mí también me va a estar generando problemas, vamos a corregirlo. Y también habrá quien diga, no. Correcto. ¿No? Hemos centrado la declaración anual de personas morales exclusivamente en CFDI, o sea, tanto en documentación, o sea, toda empresa, todo contribuyente hace su operación y tiene un comprobante y ese es el que registra. Ese comprobante fiscal puede ser de ingresos o puede ser de egresos y tienes muy diferentes alternativas y muy diferentes variantes. Entonces, parte o mucha de la fiscalización que hay
obedece básicamente a lo que es el CFDI. Entonces implica tener un excelente control y llenado en este sentido, porque con eso te estás evitando errores tú y contingencias y estás trabajando al día y no estás generando problemas con el SAT o molestias que tú mismo estás generando. Eso no quiere decir que el SAT luego tiene ciertos errores que tú no tienes nada que ver, pero se resuelven, ¿no? Pero se resuelven. La verdad es que también, y también lo reconozco con la gente del SAT, que hoy escucha. Sí. Hoy está escuchando y cuando yo le demuestro, oye, a ver, sí, en tus controles hay esta diferencia, pero ¿qué crees? Aquí está, esto está correcto. Quien lo hace es un robot, es una computadora, por llamarle de otra forma, que lo que hace es, con base en una programación, hace comparaciones, bota las diferencias, pero con quien tengo que sentarme a hablar es con una persona del SAT y decirle, mira, aquí está, lo puedo hacer por escrito, le mando los elementos para que la autoridad juzgue y dice, está bien. Una. Y dos, puedes hacer la aclaración, pero creo que de fondo es buscar, según sea el caso y el que estés planteando, que se pueda corregir para que ya no tengas esa diferencia en el sistema y te siga generando esa corrección. Porque va a seguir con la molestia. Ese es el punto que en rato sí yo he visto un poco problema que en la parte de recaudación son ellos mismos lo ubican bien y tienen que ir con la parte técnica, ¿no? Para verlo, ¿no? Sí, claro. Claro. Pero como bien dices, la declaración anual no todo es el CFDI. No. Implica una parte importante haber cerrado tu contabilidad, haber terminado tu contabilidad. Y cuando digo cerrado la contabilidad es que se haya hecho bien, correcta, con cifras. Vamos, que en términos generales tu estado de resultados, tu balance general, tus estados estén correctamente elaborados y tengan plasmadas, registradas todas las operaciones que corresponden. Fíjate lo que estás diciendo, que es algo que es bien importante y que es bien interesante. Me he encontrado empresarios que dicen, no, mientras yo no pague la factura, no la registro. ¿Y qué pasa si la factura la pago hasta el siguiente año? Ya tengo reglas que me dicen, no puedes hacer eso, ¿no? O que cancelo en el año 2026 una factura que pertenece al 2025 y plasmo esto en mi contabilidad en el año 2026, no en el año 2025. Entonces, son diferentes cosas y que pudieran afectarme en una determinación de un ajuste anual por inflación. No hay duda. Una parte importante sería llevar una buena contabilidad. Yo creo que tener un buen contador y llevar una buena contabilidad, déjame decirle sana, de alguna forma, con las normas, una contabilidad cierta, real, o sea, no dudo que puede haber errores, no se equivoca quien no trabaja, pero que tengas un grado de riesgo mínimo que tiene cualquier persona, pero que tengas unos estados financieros bien elaborados, bien registrados, tienes de entrada un 50% de toda la parte fiscal resuelta en este sentido y te estás evitando molestias posteriores. Entonces, una parte importante es que la materia prima, que es la contabilidad, en todo lo que son tus registros, los que son tus pólizas, esté correcta para efecto de la presentación de tu declaración anual. Así es. Tenemos ya varias preguntas y quiero agradecerlo a varias de las gentes que nos siguen. Angelic Sand, Rosy Sánchez, nos mandan saludos. Norma Moma, Silvia Tun desde Mérida, perfecto. José Almazán, gracias por su brillante exposición y promoción de su capacitación para estar preparados lo mejor posible. Pili Salas, ese Teotihuacán que nos sigue continuamente. Y tengo una pregunta, pero regresamos después de una pausa para hacer nuestra pregunta y responder las preguntas. Con mucho gusto. Y Silvia Tun comenta, tengo una duda, pero es de personas físicas. Yo trabajo en una farmacia, los clientes piden facturas por sus medicinas.
Unos dicen que sí les sirven y otros que no. Lo digo porque facturan con régimen de sueldos y salarios y CFDI sin efectos fiscales. ¿Sí les sirve? A ver, digo, no es el tema, ¿cómo se llama, perdón? Silvia. Silvia, para efectos prácticos, lo que sería para cualquier persona física, no únicamente por sueldos, es una deducción general. En este caso, las medicinas facturadas como tal no son deducibles. Entonces, como le quieras hacer, como te llames, como te pintes, no juega como tal en la farmacia. Sí, así es. Eso no es. Así es. Y además lo están facturando como aún sueldos y salarios y sin efectos fiscales, pues efectivamente no tienen efectos fiscales. Marisol Valencia, saludos desde Querétaro. Vea, me encanta, de Querétaro, de Mérida, de diferentes partes de la República nos están siguiendo y eso es bastante agradable. Hasta ahorita son las preguntas que tengo. Si siguen llegando preguntas, con mucho gusto las responderemos. Además de la contabilidad, Sergio, ¿esa contabilidad tiene que estar hecha con base en normas o puedo hacer una contabilidad de excelencia? Es decir, en una hoja de cálculo de Excel, pues me vacío la información y ya tengo una contabilidad de excelencia. Bueno, puedes hacerlo, sí. Que sea lo correcto es diferente. Ajá. Entonces, de acuerdo a tu régimen, una de las obligaciones que tiene cualquier persona moral de régimen general es llevar su contabilidad. Y esa contabilidad está de acuerdo con todo lo que está establecido, todas las reglas, los elementos que están en Código Fiscal de la Federación. Y si ustedes recuerdan, hablando de declaración anual, uno de los requisitos generales de las deducciones es que estén debidamente registradas en contabilidad. Y si están debidamente registradas en contabilidad, me tengo que ir al artículo 28 de Código, que me dice que tengo que cumplir con las disposiciones del reglamento y de la resolución miscelánea. Y entonces me voy al 33 del reglamento de Código y encuentro una gran cantidad de requisitos que están en las normas de información financiera. Y si me voy a la regla 2815 de la miscelánea, me dice que mi contabilidad la tengo que hacer en normas de información financiera, normas internacionales de información financiera o US GAAP. Entonces escoge. Sí, son las tres que hay, pero tú hablabas de excelencia. Y yo entendí la pregunta, utilizar un paquete contable o utilizar el Excel. Ajá. Digo, las normas las puedes aplicar, digo, con todos los limitantes que tendrías en ese caso, pero en lo que estamos comentando tendrías que llevar tu contabilidad como cualquier ser normal. Cargos, abonos. Sí, tus pólizas, todo eso lo tienes. ¿Puedes llevarlo en Excel? Sí, no hay problema. Nada más cuando tengas una revisión, sí te vas a generar tú mismo un problema dramático, ¿eh? Sí, ingresos, costos, gastos, todo. Es un problema muy, muy grave que podría generar al contribuyente. Contingencias muy difíciles por resolver, ¿eh? Contingencias, sí, efectivamente, contingencias muy difíciles que resolver en ese tipo de situaciones. Hay otra partida que se llaman deducción de inversiones, mi querido Sergio. Mira, tocas una parte de deducción de inversiones donde tenemos varias alternativas ahorita, porque hubo unos estímulos y hay unos llenados especiales. Inclusive hay, en la publicación de la misma página del SAT, en la parte de declaración, en lo que son de guías, hay 2 guías que corresponden a deducción de inversiones. Sí. Entonces, dependiendo del caso, tendrías que estarlo llenando para efectos de lo que estamos haciendo mención, por los estímulos y los tratamientos que tienen cada uno y la fecha en que está empezando. Si no fuera así y estamos en la parte general de lo que son las deducciones de inversiones, llamémosle depreciaciones fiscales, aunque técnicamente puede decir no se llama así, es deducción de inversiones, digo, sería el procedimiento que conocemos desde tiempo atrás, hacer tu deducción correspondiente, hacer el vaciado en la declaración, en el recuadro y por supuesto en el recuadro que corresponde la cantidad que ya tienes actualizada, con base en todo lo que son tus papeles de trabajo y esos papeles de trabajo soportados con lo que está la contabilidad y esa contabilidad con los CFDI correspondientes. O sea, terminas en el CFDI. Sí. O sea, yo que me quiero salir del CFDI y tú que no te dejas. Yo no me voy a dejar y la ley de renta que te dice, no vas a hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Hay algunas premisas básicas y es que uno de los requisitos también generales
aparte de que esté debidamente registrada, es que esté debidamente soportada con un CFDI que cumpla con requisitos fiscales. Entonces, si ese CFDI no tiene los requisitos fiscales y no está correcto, aunque todo lo demás lo hagas bien, ya pasaste a mejor vida. Claro, y hay que recordar que el artículo 33 del reglamento de código, en su apartado B, no recuerdo el número de la fracción, no soy Baltasar Peregrino, pero me dice que en el Código Fiscal de la Federación, en el 28, fracción primera, me dice, tus papeles de trabajo forman parte de la contabilidad. Sí. Y me voy al 33 del reglamento de código en el apartado B, que a lo mejor tú sí sabes la fracción, me dice que en el papel de trabajo de cálculo de la deducción de las inversiones, Sí. tengo que relacionar cada inversión con el comprobante fiscal. Esto significaría que yo tendría que poner concepto UID RFC del proveedor y después el monto original y todo mi proceso de cálculo, ¿no? Pero entonces, en mi papel de trabajo necesita aparecer qué compré o cuál es mi activo, cómo se identifica, cuál es el RFC del proveedor y el UID del proveedor para poderlo identificar, y que la autoridad, si me dice, dame tu papel de trabajo, el cálculo de tus deducciones, lo pueda relacionar. Lo que estás comentando es muy raro verlo en la práctica, casi no está hecho. Lo más que están haciendo, o me ha tocado ver, digo, no quiero decir que sea la generalidad, no sea a ti, es básicamente el vaciado de lo que sería la integración de lo que es el activo fijo, fecha de adquisición, o lo que son inversiones contablemente, para hablar todos los conceptos, fecha, importe, MOI y las cantidades. Y si les llegas, por eso cuando yo ahorita que hice el comentario llegué a contabilidad y el soporte documental, cuando dices dónde está el soporte de esta máquina, de esta computadora, de este automóvil, de esta casa, por llamarle, de este escritorio, es más, sí, de esta mesa. Pues sí está, pero ¿dónde está? Tienen la menor idea. No poseo información. No, también sería la otra parte. Chin, me descubriste. Pero no le puedes decir al SAT eso, ¿eh? No le puedes decir, oye, SAT, ¿dónde está esto? Te llega el SAT y te dice, oye, ¿dónde está esto? No poseo información. No, sí se lo puedes decir. El problema es el león que te estás echando encima. Sí, lo que te va a decir, pues, está bien, no posees información, pues entonces la deducción de esa inversión no va para atrás. Y si es un automóvil o un camión, pues la gasolina, la tenencia, el mantenimiento, todo lo que tenga que ver con ese activo, va para atrás. De ahí el comentario de que es importante. Vamos, es que sabes que en ratos cuando hablamos y comentamos del CFDI, la gente o muchas personas te dicen, eso sí está, ¿dónde? No sé, lo buscamos, y hablábamos hace un momento de una buena contabilidad y un buen respaldo. Eso implica, ya como control, como protocolo, que tú debes de tener que, si hablas de un buen control interno y si ocupas normas de información financiera, pues tienes un expediente de todo lo que son los activos fijos que tú estuviste adquiriendo, y ahí está el soporte correspondiente. Si tú lo tienes como tal, que ahora sería digital, lo único que estaría faltando en tu papel de trabajo sería adicionarlo, pero ya lo tienes. El problema es cuando no tienes esa posibilidad para hacerlo. ¿Okay? Pero además yo siempre he recomendado ponerlo en el papel de trabajo por una sencilla razón. Un activo puede durarte muchos años en la empresa y está físicamente, a lo mejor ya está totalmente despreciado, perdón. Depreciado, perdón por el lapsus. Y si la autoridad me dice, oye, ¿este activo dónde está? Ponerte a buscar. Si lo tienes en un papel de trabajo, esta información, está mucho más fácil y más rápido, ¿no? Sí, ahora, el punto que comentas, nada más sería para puntualizar, lo que serían las inversiones, activos fijos, gastos y cargos diferidos y gastos en periodos preoperativos, la documentación la debemos de conservar a partir del año en que un activo que lo depreciaste en 10 años. Durante esos 10 años debes de tener el comprobante. A la mano, sí, en un expediente, vamos. Sí, y 5 años posteriores, o sea, hay un plazo para revisión, o sea, se termina de depreciar y aparte 5 años debes de tener esa documentación.
Oye, Entonces, Sergio, en ese activo fijo, ese comprobante, a lo menos debes de tenerlo 15 años. si el activo se deduce a 10 años. Sí. Pero fíjate que el contador se tardó 1 año en presentar la declaración anual. Entonces ya le aumentó la vida al comprobante a 16, ¿no? También. Pero bueno, no. Digo, porque hay gente que te dice, no, ya. Sí, pero ¿cuándo presentaste la declaración anual? La última declaración anual en donde hiciste la deducción. De ahí empiezas a De contar ahí el empiezas plazo. a contar los 5 años. Correcto. ¿Sí? Entonces, son detalles finos que hay que cuidar. ¿Okay? En la declaración anual Sí. hay un ajuste anual por inflación. ¿Qué Sí. tengo que tener cuidado con este ajuste? Mira, el ajuste anual por inflación, el antecedente que tenemos, no quiero echar rollo que canse, nada más poner la referencia. Estamos hablando de que esto es efectos inflacionarios en el reconocimiento de la base del impuesto sobre la renta. Esto viene desde el año de 1987. Ya llovió. O sea, ¿Qué digo llovió? Ya, bueno, hasta ahí lo dejamos, ya volvió a llover y se inundó. Bueno, se encharcó nada más. se encharcó. Entonces, aquí el ajuste anual por inflación tiene su base en todo lo que sería, déjenme ponerlo así, estado de situación financiera, cuentas de activos y cuentas de pasivos, seleccionándolo. Entonces, el soporte es la contabilidad, de ahí toma las cifras y con lo cual tú lo estás determinando. En la práctica concluyes que una compañía que está pasivada está generando un ingreso fiscal y la que está en contra tiene una mayor cantidad de cuentas Que por tiene cobrar. mucha liquidez. Liquidez tiene una deducción. Entonces, si es deducción, vas a la parte que sería importante estarlo conservando. Aritméticamente, el ajuste anual por inflación no tiene mayor complicación, es sumas, restas y divisiones y se acabó. Yo creo que la parte fina, o no la parte fina, la parte básica es uno, que esté soportado con las cifras contables, que estén Sí. correctas, uno, y dos, que a nivel procedimiento, y dos, que se estén incluyendo y extrayendo las cuentas que correspondan, porque muchas veces ya terminaste, ya está hecho, ya está revisado, te faltó esta cuenta o estás incluyendo esta cuenta que no. Entonces la parte de, déjame decir, pensante es ver tu catálogo de cuentas y definir en forma precisa qué cuentas juegan y qué cuentas no juegan. Y que estén incluidos en esas cuentas todas las erogaciones que corresponden en el mes que corresponda. Porque, insisto, y perdón si traigo una lucha en contra de aquellos contadores que contabilizan en base a flujo de efectivo, se pagó, se contabiliza, no se pagó, no se contabiliza. Una factura que yo recibí en febrero y la pago en mayo, pues me jugó en el ajuste anual por inflación los meses de febrero, marzo y abril. Y entonces, si yo contabilizo la factura en mayo, nunca reconocí ese pasivo y estoy creando una contingencia, porque el día de mañana la autoridad, si me revisa ese concepto, me va a decir, pues es que tu contabilidad no refleja la realidad. Parafraseado diría, hay un ingreso fiscal por efectos inflacionarios que no estás declarando. ¿Estás omitiendo un ingreso? Y sobre eso me debes el impuesto. Sí, claro. Ese sería el efecto. Estás omitiendo ingresos, punto. Sí. Así de sencillo, en eso lo resumimos, ¿no? O sea, estás declarando un menor ingreso por ajuste anual por inflación que el que te corresponde. Que el que te corresponde. Sí. Entonces, este punto es importante. A lo menos, no sé qué opinas tú, pero en forma general, donde me dan la oportunidad de ayudarles, asesorarles, un punto que vamos cuidando mes a mes y es un punto que ya financieramente, tanto el dueño como la gente que maneja la parte de finanzas sabe el impacto que tiene y lo que está reflejando. Porque hablar de una cantidad, voy a poner 10 millones de pesos de ajuste anual por inflación acumulable, multiplícalo por el 30%, entonces ya cuando lo estamos viendo es decir, oye, considera que para efecto de tu declaración tienes 3 millones que no te los vas a quitar y hay que pagarlos. Claro. Entonces, eso verlo con anticipación y estarlo controlando, o en su caso la deducción, ¿no? O dejar de contabilizar como mucha gente lo hace, muchos contadores, y decirle a los empresarios que vigilen que el contador no sea un contador de flujo de efectivo, que aplique las normas de información financiera como deben de ser y las reglas de las disposiciones fiscales. Lo que pasa en la actualidad,
por cómo está, corre más para mucha gente un estado de flujo de efectivo, es mucho más importante. No tengo duda que es importante cuando hay problemas de efectivo, tienes que controlarlo. Totalmente. Pero hay que verlo en forma conjunta con lo que es el estado de resultados y no darle la totalidad a lo que estamos comentando, la validez o el punto central, a lo que es el flujo de efectivo y olvidar la otra parte. Entonces, lo estás haciendo en forma parcial y estás generando problemas diferentes contablemente. Tenemos una pregunta también de Félix que dice: profesor, ¿puedo amortizar el pago provisional persona moral de enero del 26, pérdidas de ejercicios anteriores 2024 hacia atrás? La pregunta es porque está sucediendo en la plataforma, ¿no? No te está reconociendo en algunos casos las pérdidas, tengo entendido. Pero, o sea, por procedimiento, de acuerdo con ley, sí juegan las pérdidas, tanto en pagos provisionales como en declaración anual. Así es. Platicando con personal del SAT, con lo que nos comenta es: preséntame tu declaración del 25 para que yo vea que todavía sigues teniendo pérdidas, que no en tu utilidad del año 2025 te absorbiste todas las pérdidas que traías pendientes y que por lo tanto pues puedes seguir amortizando. Está inclusive en alguna de las preguntas frecuentes que generó el material que emitió el SAT, pero también existe la posibilidad, no sé ahorita si recuerdes bien, la posibilidad de estarlas considerando en forma manual, ¿no? Así es. Okay. Así es. Espero no estar diciendo una barrazada ahí. Espero que no, porque finalmente muchos de lo que estamos haciendo es eso, pero la respuesta que da el SAT, y Félix también nos pregunta que si debe esperar a presentar la declaración anual para aplicar las pérdidas, eso me generaría tener que enterar un pago provisional de enero y un pago provisional de febrero. Probablemente lo que yo sugeriría es presentar ya la declaración anual. Bien, ok. Respuesta, si llegamos. Para poderlo hacer, tenías que haber ya presentado tu declaración anual, no en marzo, sino lo tenías que haber presentado en enero. Sí, o en estos días. Previos a la presentación del pago provisional. Así es, y el pago provisional se venció hace unos días, entonces tendría que haberse presentado esa declaración. Pero si no, vale la pena presentarla ya para que en el pago provisional siguiente ya se puedan aplicar. Correcto, hago corrección. Entendí mal la pregunta y la respuesta que brevemente está equivocada, pero la respuesta es correcta. Hay que presentar la declaración del 2025 en 26 en enero para efecto de poderlo estar considerando. Así es, o la debieron haber presentado, ¿qué te gusta? El día 10, el día 15 de febrero, para que el tiempo en que tarde en cargarse la información pudiera haber estado listo para presentar su declaración, ya con señalado de SAT. ¿Sabes qué? Sí tengo nuevo coeficiente, amorticé pérdidas, pero tenía yo 3 millones, amorticé 500,000 pesos, sigo teniendo 2.5 y pueda yo amortizarlas. Seguramente para las personas que tienen efectos benéficos, este tema ya lo pasaron, ya vieron esta película, que quiere decir que financieramente, administrativamente, las personas que generaban pérdidas, generaran saldos a favor de renta o una disminución en el coeficiente de utilidad pagos provisionales, ya debió de haber presentado su declaración. Es algo que siempre hemos comentado, Sergio, no solamente tú y un servidor, sino todos, ¿no? Si tu declaración traes pérdidas y quieres seguirlas amortizando, presenta tu declaración no hasta el 31 de marzo, lo más rápido posible. Si tu coeficiente de utilidad va a bajar, pues presenta tu declaración para que desde el mes de enero tengas el nuevo coeficiente y no te esperes hasta marzo, que el sistema está diseñado para autoajustarse, pero pues ahora sí que como dijera el filósofo de Ciudad Juárez, ¿no? Pero qué necesidad. No, y estás cuidando el efectivo y en la actualidad algo que se cuida mucho en la práctica y digo normalmente estamos con problemas en la parte económica en muchas empresas de flujo de efectivo y es una forma de estarlo cuidando. Detalles que crees que valga la pena que estemos omitiendo, que decirle a nuestros queridos amigos que nos siguen que tienen que revisar para presentar su declaración anual. A ver, yo aquí iría, mira, creo que hablar de declaración anual es un evento que se repite año con año. Es un evento temporal donde vienen gran cantidad de cursos, materiales y artículos para efecto de promocionar con las modificaciones. Es un producto ahorita de época, por llamarle.
Yo diría, si dices recomendación, número 1, presentarla en tiempo. Número 2, que vean la parte financiera y fiscal. Número 3, que vean qué circunstancia tiene la compañía para efectos prácticos. Que hagan un buen ejercicio estratégico y analítico propositivo de su situación contable y fiscal a este momento previo a presentar la declaración. Y esto sería tanto para el contador como para el que está en la administración de la empresa que está tomando las decisiones, que vea los problemas e implicaciones en flujo de efectivo. Y para los dueños sería que estén tranquilos en que no se generen contingencias y dificultades fiscales posteriores. Esa parte es importante y cuidar el flujo de efectivo en este sentido. La otra parte sería presentarla en tiempo, sí. Cuiden mucho la parte de flujo de efectivo y hablar en la parte que estamos comentando de muchas recomendaciones técnicas. Creo que habría muchas que estarlas mencionando. Se me hacen muy áridas en este momento. Yo diría que cada quien lo tome, lo ejerza, que considere, yo diría una parte, no sé qué opinas, que ya no es cumplir con una obligación. Quien lo vea como en ese sentido, creo que estamos con un serio problema, y que haga un plan estratégico, contable, fiscal para la presentación de su declaración y como tal lo implemente de aquí en adelante. Y que empiece a preparar ya su declaración anual del 2026. No hay duda. ¿No? Quien lo haga así, a estas alturas del partido ya se está riendo, y hay quien termina ejercicio y en enero 15 ya por procedimiento tiene su declaración, que eso debería de pasar, ¿eh? Claro, eso debería de pasar. Tengo una pregunta muy interesante, no tiene que ver con el tema, tiene que ver con el ámbito fiscal, pero fíjate que esta pregunta que nos hace Fernanda Méndez es una pregunta que mucha gente se hace. Hola, tengo una duda. Si una persona física quiere pasarse a ser persona moral, ¿a fuerzas primero tiene que ser régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales? No. No. La persona, si tiene un negocio o tiene una actividad profesional, puede desde un principio empezar como abriendo una persona moral, creando una persona moral, pero aquí vale la pena que se acerque a alguien que la asesore bien para que la gente normalmente va con el notario. No tengo nada en contra de los notarios, hacen un muy buen trabajo, pero no es la persona indicada para asesorarles qué tipo de sociedad o bajo qué esquema poderlo manejar su negocio, ¿no? Creo que tienen conocimiento porque están en el opio, trabajándolo, haciéndolo, tienen cierta visión. Tal vez faltaría una parte complementaria, pero hablar en este caso de prestación de servicios, digo, tiene la posibilidad de hacerlo, no hay duda, puede ser una sociedad civil, sí. Depende del tipo de servicio, puede ser una sociedad anónima, nada más que aquí viene muchas veces en lo que planteamos en dudas cuando estoy dando clases de fiscal y hablando de actividades empresariales. ¿Qué le conviene más a la persona física? ¿Trabajar en forma personal o trabajar como sociedad? ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones muy diferentes en lo que sería el pago del impuesto, que puede ser más o menos, y desde ahí viene una buena planeación. Pero fíjate que bien lo dices, tampoco podemos decirles, ya está el traje, pónganselo. Hay que hacer el traje a cada quien, a la medida de cada contribuyente y a las necesidades de cada contribuyente. Entonces hay que sentarse a platicar con él qué es lo que pretende, qué es lo que va a vender, cuáles son sus expectativas, porque eso te puede llevar a darle una correcta asesoría de en qué esquema tributario debe de estar. Y el otro punto, regresando a lo que me preguntabas, es ver el flujo de efectivo requerido para presentar la declaración anual, presentarla en tiempo, con el ánimo de que se quiten la posible contingencia o molestia de que lleguen y les manden la carta de invitación o les llegue el documento donde diga te voy a suspender tus sellos digitales porque no has presentado tu declaración anual, lo cual es un problema práctico, operativo, que no tienes necesidad de estar corriendo. Ajá, así es. Aparte de que evitas multas, recargos, actualizaciones, yo creo que es cumplir en tiempo. Efectivamente, es cumplir en tiempo. Sergio, ¿alguna recomendación final? El tiempo se me está acabando. Un minuto para
¿Alguna recomendación final para la declaración anual? Creo que lo hemos comentado, no quiero ser reiterativo y darles las gracias a quien nos permitió estar con ustedes. Esperamos que algo de esto que hayamos comentado sea de utilidad. Si parte fue, hemos cumplido el objetivo. Es un tema muy árido, es un tema técnico que no es muy agradable estar comentando, pero es una práctica que tenemos que tomar y tomarla bien y vivirla como tal y resolverla y adelante con lo que sigue. Y evitarnos problemas, ¿no? Uno de mis lemas siempre ha sido, más vale prevenir que una vigilancia profunda o que una auditoría, ¿no? Sí. Y la prevención es hacer las cosas bien. Correcto. Nada más. Sergio, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias a ti, Salvador, gracias a todos los que hacen posible el programa. Les agradezco mucho la atención y con mucho gusto. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Sergio. También les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy y los invitamos a que sigan sintonizándonos en nuestros programas de consultorio fiscal. La semana que entra estará un servidor nuevamente y estaremos platicando de la Declaración Anual de las Personas Morales, pero vamos a hablar específicamente de los datos informativos. Pareciera ser que son 3-4 conceptitos, sí, pero esos 3-4 conceptos tienen mucha importancia, tienen relevancia y sobre todo en el futuro de la sociedad. Muchísimas gracias, muy buenos días y hasta la próxima.